Hola gente de YouTube, he traído esta historia, no es mía, le pertenece al usuario de fanfiction.net, Drosser Alex, créditos a él por su historia. El incidente de Voodoo, capítulo 1. El terror desencadenado por un breve momento, los universos que se generaron a través de múltiples realidades se alinearon, hasta sus mismos átomos. Fue una casualidad improbable que no se había visto en eones. Tales eventos generalmente eran de naturaleza inofensiva, ya que las poderosas paredes dentro del velo impedían que los horrores sobrenaturales que vivían dentro de él, y los del más allá, pasaran. Incluso cuando esas amenazas persistían de alguna manera, las grandes deidades que supervisaban todo a menudo intervenían para garantizar que el equilibrio reinara supremo. Desafortunadamente, las cosas se desarrollarían de manera diferente hoy. Por un brevísimo momento, la escala multiversal se inclinó. En ese instante, se perdió toda la apariencia de orden y equilibrio, permitiendo que el caos gobernara por encima de todo. Mientras tanto, en uno de los mundos paralelos, dos titanes se enfrentarán en su batalla final, su propio universo en juego. Los cielos retumbaban y traqueteaban con cada golpe que destrozaba el mundo. Una oleada de energía rosada y azul chocó, y las fibras que tejían los dos mundos se agrietaron y estremecieron, desintegrándose bajo las fuerzas monumentales e incomprensibles que se abalanzaban sobre ellas. El dicho "todo lo que puede salir mal, saldrá mal" no podría haber sido más apropiado. Cuando la oleada de energía inestable alcanzó su cenit, un estallido de fuerza cruda e infinitamente destructiva se derramó a través de las grietas que se formaron, arrojando una luz primordial hacia el vacío estigio por primera vez en incontables milenios. La herida luego se erosionó a través del tiempo y el espacio sin impedimentos, las fisuras anómalas crecieron y se filtraron en todo como un crecimiento tumoral. En el momento en que las grandes deidades dirigieron su ardiente mirada hacia el incidente imprevisto en su dominio, pequeños y aparentemente inertes fragmentos de carne rosada lograron deslizarse a través de una de las grietas, escapando del olvido seguro por el más pequeño de los márgenes. Las deidades, totalmente conscientes del terror que estaba a punto de caer sobre aquellos que estaban fuera de su alcance, hicieron todo lo posible para tratar de sofocar la amenaza con impunidad antes de que las heridas universales cicatrizaran. Sin embargo, sus intentos fueron en vano, ya que su gran poder vaciló al atravesar el vacío. Los intentos de despertar a los guardianes del otro lado se encontraron con un silencio absoluto. Al encontrarse fuera de tiempo e incapaces de destruir la abominación primordial, en su lugar se concentraron en un intento final y con vehemente de revolver y dispersar su esencia arcana a través de las estrellas, mientras aún tienen la capacidad de hacerlo. Parcialmente exitosos, desviaron lo que quedaron de sus limitadas energías esotéricas para otorgar una pequeña bendición a los mundos del más allá. Mientras reflexionaban sobre sus fatídicas acciones, las fracturas restantes se cerraron, el vínculo entre los dos universos se cortó permanentemente. ¿Se manifestaría la bendición dentro de alguien lo suficientemente digno y puro para marcar la diferencia? ¿Habían hecho lo suficiente para salvar a los que estaban más allá, o al menos habían hecho lo suficiente para darles una oportunidad de luchar? Siempre fuera de la vista y del alcance, nunca llegarían a averiguarlo. En este día fatídico, la vida en todo Japón, y el mundo mismo, cambiaría para siempre. Musutafu, Japón. Los cielos sobre la ciudad animada de Musutafu se oscurecieron, mucho más rápido de lo normal para una tormenta vespertina. La mayoría de los ciudadanos no prestaron atención al hecho, porque había más cosas locas que habían presenciado antes. Cuando los hombres pueden cambiar fácilmente el clima con un simple puñetazo, tales eventos parecían francamente triviales y sin sentido. A medida que la ciudad avanzaba, una masa turbia de oscuridad arremolinada forzó su existencia a través del firmamento. La siniestra y mortal anomalía ciclónica gemía y palpitaba con vida propia, su núcleo se ampliaba mientras luchaba por permanecer cohesionado a través de realidades imposibles y líneas de tiempo devastadas. Dentro de sus fauces furiosas, destellos de relámpagos carmesí iluminaron los restos de mundos en llamas y universos desolados y rotos. Separado de las energías fundamentales que le dieron forma, el pasaje entre mundos se dobló sobre sí mismo con la energía equivalente a un arma termonuclear. Desde su mismo centro, una masa ardiente estalló a velocidades inconcebibles. Cuando el estruendo celestial llegó a las calles de abajo, los ciudadanos asustados finalmente se detuvieron para mirar la conmoción. Sus ojos se abrieron de miedo cuando se dieron cuenta dolorosamente del vórtice que se dispersaba en el cielo, y aún más de la rugiente bola de fuego que se dirigió hacia ellos.
Entrando en pánico mientras intentaban huir, numerosas llamadas inundaron Aero Network a medida que el objeto se acercaba cada vez más a los rascacielos más altos. Los riachuelos de lo que quedaron del tejido chisporroteante se quemaron hasta convertirse en cenizas, la mancha desorganizada luchaba por mantener cualquier apariencia de sensibilidad o características físicas mientras lidiaba con los efectos secundarios de la transición dimensional inesperada y la manipulación indeseable del origen divino. Fuera de control, se encontró destripando el costado de un rascacielos, y luego atravesó limpiamente 3 edificios más antes de incrustarse profundamente en las calles de abajo. La fuerza del impacto desató una tremenda onda expansiva que pulverizó impunemente una verdadera parte del barrio. Los vehículos se desplomaron en montones de chatarra, los postes de electricidad se deformaron y las fachadas de las tiendas explotaron hacia adentro. Cuando las nubes de humo y polvo se asentaron, los gritos angustiados de pánico y dolor de aquellos que no lograron llegar a un lugar seguro comenzaron a resonar a través de la manzana destrozada, sus gritos fueron amortiguados por las alarmas a todo volumen y los incendios rugientes fuera de control. No muy lejos en la distancia, las sirenas frenéticas de la policía y los vehículos de emergencia se hicieron audibles. Al recuperar parte de su capacidad mental limitada, la carbonizada y desfigurada comenzó a gimotear y retorcerse erráticamente dentro de sus confines terrenales ardientes, burbujeando agresividamente mientras luchaba por recuperar la mayor parte de su biomasa perdida. Su forma se enderezó, parándose lentamente hasta que le brotaron un par de piernas regordetas. Siguió un conjunto de brazos robustos y, finalmente, se formó una cabeza redondeada a medida que su cuerpo recuperó un tono rosado saludable. Entonces, 2 ojos bastante confusos y pequeños se abrieron, asentándose en una forma inclinada hacia arriba y entrecerrada. «Bu», la mancha finalmente pronunció mientras, no, se volvió consciente de sí mismo una vez más, el vapor salía de los agujeros recién formados alrededor de su cabeza, hombros y pecho. Con un estallido, una antena emergió en la parte superior de su cabeza. Su chaleco con montura, botas, capa y pantalones se materializaron a continuación cuando presentó su manifestación física. Burr dejó escapar un grito de emoción al sentirse completo de nuevo. La ola de fervor pronto se desvaneció. No, no estaba completo. Todavía se sentía mal, mareado, ligero. Algo andaba mal en su cuerpo. Pensamientos y recuerdos que pudieron haber estado allí simplemente no estaban. Una vieja conexión familiar se sentía rota y lo hacía sentir vacío y frustrado. También le hizo, tan hambriento, observó mientras se palmeaba el estómago disponible, presionando el escaso suministro de energía debajo de su cuerpo para elevarse sobre el cráter profundo y explorar sus alrededores. Tal vez comer algo lo sentiría mejor. Colocando un pulgar y un índice sobre su barbilla regordeta para ayudar a pensar, miró el vecindario en busca de signos de familiaridad. Pero descubrí que no importaba cuánto intentara recordar, no tenía recuerdos claros de este lugar. La ciudad se vio tan brillante y nueva, mucho más avanzada que las que encontraron la última vez que despertó de su sueño. Por otra parte, todo se sintió algo familiar como si hubiera estado en un lugar como este antes. Estos grandes pensamientos conflictivos hicieron que a Burr le doliera la cabeza, por lo que dejó que su mente divagara de nuevo a su alrededor. Todo a su alrededor estaba en ruinas, y había tantos ruidos fuertes y gritos que hacían que le dolieran los oídos sensibles. No importaba. Él estaba hambriento. Con eso, comenzó la búsqueda de sustento y diversión de Magin, y para otros, acaba de empezar una pesadilla. A los pocos minutos del incidente, un grupo considerable de personal de emergencia y de aplicación de la ley se concentró en la escena, preparándose para atacar a un atacante desconocido y brindar asistencia a los heridos y atrapados. Los camiones de bomberos ya estaban apagando las llamas que intentaban crecer fuera de control en los edificios y los vehículos destrozados, mientras que la policía acordonaba una gran parte de las cuadras de la ciudad cercana. Innumerables personas ya se habían reunido para echar un vistazo al incidente curioso y bastante destructivo. Los motores diésel de los vehículos de transporte de personal de la unidad de primera respuesta fuertemente blindados gruñeron profundamente cuando giraron hacia la calle a toda velocidad, sus gruesos neumáticos chirriaron hasta detenerse a unos cientos de pies de distancia de los restos. Las puertas reforzadas en su parte trasera se cerraron de golpe sobre el asfalto, y 2 docenas de oficiales de élite de Japón salieron de ellas, preparados para tomar el control de la crisis en desarrollo hasta que llegaran los prohéroes. Vamos, vamos, vamos. Solo rondas no letales a menos que yo diga lo contrario. Ladró el comandante.
Al igual que sus hombres, estaba cubierto de pies a cabeza con un intrincado chaleco antibalas que se parecía al equipo SWAT. Sobre su hombro, portaba un rifle de gran calibre y una escopeta antidisturbios no letal. Enfundó su rifle para blandir la escopeta por el momento. Sus subordinados gritaron un acuerdo como una sola unidad y se dispersaron en grupos de 3, cambiando su elección de arma según lo ordenado mientras barrían con cautela los restos. Detrás de ellos, los técnicos de EMS también avanzaban, todos protegidos por un muro de escudos antidisturbios empuñados por la policía. Hicieron todo lo posible para sacar rápidamente a los heridos lo más rápido que pudieron, listos para retirarse de inmediato si la situación empeoraba. La zona cero no era una vista agradable. A medida que las fuerzas especiales se abrían paso a través del caos cada vez peor, casi todas las bajas, excepto ciertas, iban a ser abundantes. Las fachadas de las tiendas habían desaparecido, los coches destrozados hasta el infierno y la carretera misma había sido reformada en un acantilado cuesta arriba que terminaba en un cráter de aspecto ominoso que todavía humeaba y brillaba. Cuando se acercaron a la superficie inclinada y sobrecalentada, los equipos delanteros se congelaron. Fuera de la vista, algo comenzó a susurrar y moverse. Entonces, lo que sonaba como el viejo silbato de un tren de vapor sonó. El comandante cambió a gestos con las manos, ordenando que las armas se calentaran. Detrás de él, los grupos se fusionaron en una sola fila. «Tanta hambre», comentó una voz infantil desde más allá. Todos se pusieron rígidos al ver algo flotar desde el cráter. Su cuerpo estaba considerablemente hinchado y achaparrado. Llevaban unos extraños pantalones anchos blancos y un chaleco negro con cordones dorados, con botas doradas y guantes a juego. Una capa púrpura estaba atada al azar alrededor de su cuello, flotando casi hasta sus pies. Alrededor de su amplia cintura, llevaban un cinturón oscuro, rematado en una hebilla dorada con la letra M artísticamente grabada en su base. Sus características en su mayoría humanoides terminaban allí, ya que tenían una especie de antenas en forma de cola de caballo en la cabeza, rodeadas por múltiples aberturas en forma de ventilación que también corrían por sus brazos. En lugar de orejas, tenían 2 protuberancias en forma de copa con una abertura en la base. Cada centímetro de su piel tenía la textura y el aspecto de un chicle rosa brillante. En un escenario diferente, su apariencia se habría considerado cómica, al igual que algunos de los raros quirks de tipo mutante. Sin embargo, la carnicería absoluta que los rodeaba y la palpable sensación de peligro que emanaba del extraño impidieron que surgieran tales pensamientos. El hombre, o lo que al menos asumieron que era un hombre en función de su vestimenta, voz y atributos físicos, luego continuó flotando hacia arriba hasta que se detuvo para mirar a su alrededor con curiosidad, aparentemente ajeno a su presencia mientras felizmente tarareaba para sí mismo. Él tiene un quirk de tipo mutante, entonces, ¿cómo puede volar? Eso no debería ser posible. Pensó el comandante mientras tragaba el nudo que intentaba formarse en su garganta. Avanzó, su escopeta apuntando al centro de la masa, y listo para apretar el gatillo si el villano se movía mal. «Tú ahí. Este es Isao Tanaka, comandante de la primera unidad de respuesta Delta. Por la presente, queda bajo arresto por violar el mandato de uso público de peculiaridades, causar daños a la propiedad de nivel 2 y poner en peligro o dañar imprudentemente a los civiles mediante el uso de peculiaridades. Manos arriba donde podemos verlos, ahora». Tomado por sorpresa, Boo se congeló en medio de un murmullo, girando lentamente en el lugar hasta que sus ojos finalmente se posaron en los oficiales armados. Su mirada no impresionada luego se centró en el gran grupo de vehículos de emergencia que parpadeaban detrás de ellos antes de volver a ellos. Sin decir una palabra, el villano obedeció y se dejó caer suavemente sobre la calle devastada con un fuerte golpe. Fue solo entonces que finalmente pudieron comprender cuán grande era. Se elevaba entre 2 y 3 pies sobre todos los presentes. Incluso su circunferencia era intimidante, empequeñeciendo fácilmente a casi 4 hombres a lo ancho como si fuera un luchador de sumo monstruosamente enorme. O un Fagun terriblemente hinchado, si eso era posible. Los guantes de cuero crujieron cuando unos pocos dedos se apretaron alrededor de sus respectivos gatillos. Sonriendo, Boo reanudó su tarareo jovial mientras examinaba a cada uno de los hombres que estaban frente a él, mostrando poca o ninguna consideración por las más de 20 escopetas bloqueadas en su forma o el peligro que representaban los equipos de élite. Dije manos arriba. Isao gritó mientras bombeaba su escopeta amenazadoramente, dando un paso valiente hacia adelante. No dejaría que un matón sin valor lo intimidara,
Los ojos del villano luego se clavaron en los suyos, su alegre tarareo se detuvo. El aire pareció salir de los pulmones de Isao a medida que se hacía más pesado alrededor de su cuerpo. Su entrenamiento y sentido del deber lo instaron a ignorar su decisión vacilante y avanzar para someter la amenaza. Sin embargo, en el fondo de su mente, la voz de la razón y la autopreservación de repente le gritaron que retrocediera y retrocediera, correr. ¿Por qué se sentía así? ¿Qué diablos es él? Uno de los hombres expresó la pregunta tácita que la mayoría no deseaba hacer. Ellos también estaban sintiendo la inquietud. Eso no fue tranquilizador. El sudor comenzó a gotear por la cara protegida por el casco de Isao, su dedo del gatillo ahora temblaba ligeramente. El maldito villano no mostró signos de sumisión, preocupación o miedo, incluso cuando las probabilidades estaban severamente en su contra. Que así sea. Pisoteando el miedo creciente, apretó los dientes mientras se obligaba a dar un paso más. Ríndete ahora, villano. Última advertencia. Gruñó con firmeza, la amenaza de violencia inminente flotando en el aire mientras la escopeta se movía más cerca del pecho del gigante rosa. Se amartillaron más escopetas a medida que acortaban aún más la distancia. Levantaron sus miras para apuntar activamente al torso del hombre enorme, sintiéndose empoderados por la muestra de asertividad valiente de su superior. ¿Quieres jugar con Buu? El Majin preguntó con franqueza, su cabeza inclinada con curiosidad mientras miraba directamente a los cañones del arma. Pensar que una declaración tan aparentemente inocua podría infundir tanta inquietud en el corazón de un hombre. Como era de esperar, no hubo respuesta de las fuerzas especiales y se negaron a retroceder. Los hombres en los bordes exteriores de la línea se movieron para flanquear al villano. Buu se impacientó. Tal vez querían que él comenzara el juego. Se movió hacia ellos, y se desató el infierno. ¡Fuego! ¡Abran fuego! Isao gritó mientras presionaba el gatillo. El resto simplemente siguió sus instintos de supervivencia y descargó sus armas sobre el villano que se avecinaba. Una lluvia de proyectiles no letales ensordecedores golpeó su carne implacablemente mientras cada operativo bombeaba proyectil tras proyectil en su amplio torso hasta que sus armas se secaron. Una vez que el humo de las armas comenzó a disiparse, el grupo dio un paso cauteloso hacia adelante. Se adquirieron ataduras supresoras de peculiaridades mientras se preparaban para encadenar al villano derribado, pero había un problema con ese plan. El villano no estaba abajo. De hecho, todavía estaba parado en el mismo lugar, con ambos brazos regordetes descansando orgullosamente sobre su cintura, jactándose de su logro. Cada una de las balas de goma lo había impactado de frente, los poderosos proyectiles cinéticos simplemente se hundían ligeramente en su estómago, provocando ondas en miniatura alrededor de las heridas cóncavas que aún bailaban y oscilaban como si estuviera hecho de gelatina pura. Buu conservó su sonrisa perpleja, sin mostrar signos externos de dolor o lesión. Empezó a reírse. Los boomsticks ruidosos le habían hecho cosquillas en la barriga. Ellos sí querían jugar. Tal vez su hambre podría esperar un poco. Está bien. Pero juega también. Gritó con la emoción que es más probable encontrar en un niño de 5 años que en un gigante de 8 pies, metiendo un pulgar carnoso en su boca. Las cejas se levantaron detrás de los cascos antidisturbios. Sin inmutarse por el extraño comportamiento del villano, los hombres no perdieron el tiempo cargando más rondas en sus escopetas. Captura. Buu vitoreó antes de soplarse el pulgar, sus mejillas se hincharon como globos. Isao se puso rígido cuando los vagos recuerdos de un incidente de hace décadas resurgieron en su mente. Su mundo cambió a cámara lenta cuando sus instintos perfeccionados se activaron, las maniobras evasivas tuvieron lugar antes de que pudiera siquiera pensar en realizarlas o pensar en advertir a sus hombres. Cuando pudo expresar una advertencia, ya era demasiado tarde. Observó impotente cómo en ese medio segundo, cada muesca en la carne rosada como goma del villano repentinamente volvió a su forma original. Con esa simple acción, las innumerables balas de goma enterradas en su cuerpo fueron enviadas de donde vinieron, su impulso se multiplicó sin medida. Fue una bendición que su equipo estuviera entrenado para lidiar con usuarios de Kirk extraordinariamente agresivos y rápidos, y fue solo gracias a esa habilidad que una parte de sus hombres pudo esquivar el bombardeo inesperado en su mayoría ilesos. Principalmente. Los que lo vieron correr hacia un lugar seguro y lo siguieron evitaron lo peor. Aquellos que fueron demasiado lentos para reaccionar no tuvieron tanta suerte, y fueron enviados volando hacia atrás cuando una multitud de balas de goma dominadas se estrellaron contra su chaleco antibalas con un crujido fuerte y estremecedor.
El villano miró en su dirección, su sonrisa juguetona y malvada. Isao volvió a sentir esa extraña y lúgubre presión sobre su cuerpo, y apenas un momento después, se vio obligado a esquivar una vez más cuando un aluvión de lo que alguna vez fueron balas inofensivas fue redirigido en su dirección, pero esta vez, fue demasiado lento. Una bala rozó el escudo de su costilla, cortando por completo una parte de su chaleco y expulsando el aire de sus pulmones. Otro se estrelló contra las placas de su hombro, y la armadura compuesta estalló en pedazos antes de que la goma rota se hundiera en su clavícula. La fuerza ridícula detrás de los proyectiles lo lanzó hacia atrás para estrellarse contra la carretera como un saco de mierda. Maldita sea, resolló mientras intentaba levantarse, pero el dolor que le recorría el brazo, las costillas y el cuello lo hizo caer hacia atrás. Ya no podía mover su brazo izquierdo. Fue solo entonces que escuchó la cacofonía de gritos crudos de sus hombres. Impulsado a la acción, obstinadamente se puso de rodillas. Mientras lo hacía, pudo ver por primera vez la carnicería que había provocado el villano. Su corazón cayó. 5 estaban acurrucados y retorciéndose de dolor, una bala bien colocada destrozó la placa frontal de fibra de vidrio reforzada en sus cascos, sus gritos se convirtieron en sollozos mientras acunaban sus rostros ensangrentados y rotos. 10 más estaban tendidos y parecían estar fuera de acción, retorciéndose de dolor o completamente inconscientes. Uno pudo volver a levantarse, pero su pierna estaba torcida de forma poco natural en la articulación de la rodilla. Era difícil creer que todo este caos había sido causado por balas de goma no letales. Jesús, Isao negó con la cabeza cuando recobró el sentido, viendo rojo mientras se ponía de pie. Inesperadamente, el bastardo no se dio a la fuga. La mayoría lo habría hecho si supiera lo que vendría después, pero no este fenómeno. En cambio, simplemente se quedó allí con una sonrisa de come mierda tan ancha como su rostro mientras miraba su obra violenta. Estaba orgulloso de ello. Él hervía. El riesgo de más daños colaterales y víctimas era demasiado alto. Más de la mitad de su unidad ya fue aniquilada. Tenía que ser tratado ahora. Basta de esta mierda. Isao escupió venenosamente. Si tenías un deseo de muerte, se te ha concedido. Con su brazo funcional, arrojó la escopeta antidisturbios a un lado para sacar su rifle de asalto. ¿Qué tal? Fuerza letal autorizada, enciéndelo. Gritó, desactivando la seguridad del arma sin pensarlo 2 veces mientras retrocedía del villano. El rifle de asalto OWA tipo 89 era un arma poderosa y una de las razones por las que las unidades de primera respuesta eran universalmente respetadas y temidas por perpetradores y villanos por igual en todo Japón. Sus balas de cartucho de 5,56 x 45 mm con penetradores de acero garantizaban que su carga útil acabaría con todo menos con los usuarios de Kirk más poderosos o mejor blindados. Isao estaba seguro de que este demonio no estaba bien blindado. Tenía la piel flexible y gomosa, algo que podría ser fácilmente negado con algo de plomo. Apuntando a sus extremidades y centro de masa, los equipos respondieron al fuego como uno solo, recuperando algo de su decoro profesional en el proceso. El cuerpo del villano se estremeció con cada golpe, y se demostró que la teoría de Isao era correcta cuando vio cómo las rondas de 5,56 mm destrozaban su Kirk de elasticidad, tallando un camino espantoso y mortal a través del monstruo. Trozos de color rosa salpicaron por todas partes mientras soltaba gritos de angustia, su cuerpo desaparecía en la creciente neblina de humo de pólvora y tejido atomizado. Suficiente. Mantén tu fuego. Ladró una vez que los gritos del villano se silenciaron, sintiéndose seguro de que el trabajo había sido hecho. Obedeciendo su orden, sus hombres dejaron de disparar. Nadie se movió durante unos buenos 20 segundos mientras intentaban mirar a través de la nube de pólvora gris y espesa y el camino destrozado por las balas. Al ver los hombros de su comandante aflojarse de alivio, los demás lo imitaron. Se terminó. Cuando los restos del humo se disiparon, se prepararon para el espectáculo sangriento. Pero en cambio, un escalofrío colectivo recorrió sus espinas dorsales. Allí estaba él, su ropa, su pecho y sus extremidades estaban plagados de docenas de agujeros transparentes como si lo hubieran convertido en queso suizo. Una bala perdida le destrozó la mandíbula y otra le cortó la garganta, lo que le produjo heridas abiertas y grotescas. Sus piernas estaban tan dañadas que no había forma posible de que pudieran sostener su colosal peso, pero de alguna manera, aún se las arreglaba para permanecer erguido, la parte superior de su cuerpo inestable y tambaleándose de un lado a otro. Isao no podía ver ningún músculo o hueso a través de los huecos o sangre filtrada para el caso.
¿Era esta cosa una especie de experimento genético o una máquina? Los ojos de Boo se abrieron de golpe mientras se enderezaba. No hay manera, Isao murmuró con incredulidad mientras retrocedía unos pasos, su arma colgaba suelta sobre su hombro. Algunos otros se hicieron eco de sus preocupaciones mientras se retiraban lentamente del monstruo, su apariencia destrozada más parecida a un demonio devastado. No estás jugando bien. Intentas lastimar a Boo. Eres todo un hombre malo, malo. Boo gritó, pisoteando con indignación sus botas en el suelo mientras su boca se torcía en una mueca de disgusto. El asfalto bajo su pie se resquebrajó, la fuerza impartida sobre él envió una fisura cada vez mayor a través de la quebradiza calle, haciendo que los hombres tropezaran y se lanzaran hacia terreno estable. Con un soplo de sus mejillas, una ola de fluidos rosados licuados bailó alrededor de sus heridas abiertas, sellando cada orificio de bala en cuestión de segundos como si el daño a su cuerpo o ropa nunca hubiera ocurrido. Sus ojos se abrieron aún más, y dos pupilas diminutas y brillantes se asomaron brevemente mientras una sonrisa luchadora se extendía por su boca delgada. Ahora Boo te lastimó. La presión maligna que intentaba sofocarlos se espesó, hundiéndose en sus mismos poros hasta volverse insoportable. ¡Oh Dios! Con las rodillas amenazando con ceder, Isao se tambaleó hacia atrás y sus subordinados imitaron sus acciones al instante cuando sintieron que los nervios y la moral de la unidad se rompían. No había duda en su mente de que todos podían sentir la misma sensación de muerte inminente cayendo sobre ellos ahora. Encendió el comunicador que colgaba del bolsillo del pecho de su armadura, su discurso era tembloroso e irregular. Todos, retírense ahora. Concéntrense en el fuego de supresión, una mancha rosa y dorada que se movía rápidamente terminó su transmisión abruptamente. Antes de que pudiera procesar lo que había sucedido, lo empujaron al otro lado de la calle y lo golpearon directamente contra el escaparate de vidrio de un edificio. El chaleco antibalas quedó sin valor, el dolor se extendió como fuego caliente por su cabeza y columna mientras se detenía, la parte baja de su espalda se dobló cuando golpeó una barrera sólida. El horrible sonido de los huesos rompiéndose en todo su cuerpo fue la menor de sus preocupaciones cuando escuchó a los miembros de su equipo gritar preocupados por su seguridad y luego temerosos por los suyos. Isao volvió la cabeza hacia el sonido de múltiples Type 89 estallando, los patrones de disparo erráticos. No podía decir si estaban haciendo una última resistencia desesperada o si se estaban retirando como él ordenó. Trató de levantarse, trató de hacer algo, cualquier cosa, para ayudar, pero su cuerpo no se movía. Columna rota, supuso sombríamente. Ni siquiera podía hablar. Cuando otra ola de gritos desesperados llegó a sus oídos, sus ojos se volvieron pesados. El dolor que aturdía la mente se convirtió rápidamente en una incómoda sensación de hormigueo, y muy pronto, todo se oscureció. En menos de un minuto, el resto de la unidad de primera respuesta utilizó la mayor parte de sus reservas de artillería. Los proyectiles gastados continuaron lloviendo sobre el camino roto mientras se retiraban del villano que avanzaba. Incluso con el constante bombardeo de plomo caliente que servía como fuego de supresión, su avance no flaqueó en lo más mínimo. En todo caso, parecía que se estaba curando más rápido por segundos. Momentos después, 5 hombres más habían sido eliminados con una facilidad aterradora. Mientras dos cuerpos inertes volaban por el aire, la risa infantil y despreocupada del villano resonó en el vecindario. Uno de los hombres derribados anteriormente logró volver a ponerse de pie. Miró boquiabierto la masacre que se desarrollaba, su mente hecha jirones. Gritando en un frenesí vengativo, cargó contra el gigante rosa con un cuchillo de combate de gran tamaño. El divertido Majin simplemente se quedó allí, permitiendo que la hoja afilada se hundiera en su estómago varias veces. Dolía un poco, pero no lo suficiente como para merecer una acción inminente. Eres muy débil, se burló, clavando un dedo en la armadura del pecho del hombre para provocarlo aún más. Enfurecido más allá del alivio, el apuñalamiento se volvió más frenético. El hombre insignificante entonces comenzó a gritar maldiciones, y su furia pareció intensificarse cuando vio que las heridas comenzaban a sanar mucho más rápido de lo que podía infligirlas. Gruñendo, sacó una pequeña pistola de servicio de la funda de su pierna, descargando cada bala en la cabeza del villano, o al menos eso es lo que pretendía hacer. Un enorme guante dorado se movió, mucho más rápido de lo que podía comprender, para cubrir el cañón de la pistola, dándole un firme apretón incluso mientras seguía apretando el gatillo. El sonido del acero deformado saludó sus oídos, y así, su último recurso se volvió inútil.
Bu agarró al hombre desanimado por el chaleco y lo levantó unos buenos 3 pies para encontrarse cara a cara. No parecía disfrutar de ser levantado como un niño, y le escupió al magín desafiante, balanceando el cuchillo de combate salvajemente hasta que se lo arrebataron. ¿Por qué diablos no te mueres, gordo pedazo de mierda? Y así, la risa de Bu se apagó, su rostro se oscureció cuando la bola de saliva golpeó su mejilla. Junto con el descarado abuso verbal, fue la gota que colmó el vaso. Frunciendo el ceño, el magín le dio un golpe fuerte en la frente al hombre malo, y la mitad superior de su casco desapareció en una explosiva nube carmesí. Bo se quedó boquiabierto. Ops. Si Bu golpea demasiado fuerte, te rompes, señaló decepcionado mientras el hombre caía sin vida al suelo, sus guantes ahora manchados de rojo. Tendría que ser más cuidadoso si quería que duraran más cada vez que jugaba con ellos. Un gemido abatido llamó su atención, justo cuando sintió otra oleada de metal caliente perforando su cuerpo. No muy lejos en la distancia, un hombre pelirrojo afligido vació las últimas 6 balas en su cargador, golpeando a Bu varias veces en la cabeza y el pecho. El hombre vestía el mismo uniforme táctico que los demás, pero se había quitado el casco, aparentemente sintiéndose tan audaz como el hombre insignificante que Bu acababa de derrotar. Cuando hicieron trampa y usaron armas, Bu no tenía ganas de ser amable con ellos. Él sonrió y su cuerpo se puso en movimiento. De vuelta en el principal punto de reunión de todo el personal de emergencia, el ambiente era inquieto y tenso. Cuando comenzaron a sonar los disparos, la policía ordenó a los equipos de rescate que se retiraran mientras tomaban posiciones defensivas detrás de los transportes fuertemente blindados de la unidad de primera respuesta. Se sacaron las armas de servicio y se mantuvieron listos los escudos antidisturbios. El constante estampido de los rifles disparados en la distancia empeoró, el traqueteo de la boca se hizo más fuerte y más cercano. Después de un tiempo, la escaramuza pareció reducirse a nada. Fue entonces cuando todos saltaron cuando sus radios se apagaron con una transmisión de banda ancha. Evacúen el maldito vecindario mientras puedan. Ha sacado a casi todos. Oh Dios, acaba de matar a Irano. Una pausa llena brevemente de disparos. No, aléjate de mí. Un grito aterrorizado puso fin a la transmisión. Como si fuera una señal, se escuchó un débil grito. El sonido aumentó en tono e intensidad hasta que un cuerpo que se agitaba se estrelló contra el parabrisas de una ambulancia. Instantáneamente, todo descendió al caos. Los que estaban cerca de sus vehículos de servicio huyeron en ellos, mientras que los demás simplemente corrieron. Los agentes de la policía que sostenían los escudos antidisturbios rompieron su línea al ver al villano rosa y huyeron cargando a tantos heridos como pudieron. ¡Wow! Bu gana. El magín vitoreó, agitando sus brazos flácidos con satisfacción mientras observaba las últimas siluetas retirarse a la seguridad de las calles más allá. Mientras lo hacían, uno de los hombres disparó un bote grande a sus pies, y detonó en una nube de gases desagradables que bloquearon su vista. Estaba algo decepcionado al ver que ya no querían jugar con él. ¿Fue porque rompió algunos de ellos? Eran tan débiles. Tal vez por eso necesitaban usar armas para jugar con él. Antes de que decidiera perseguirlos, un olor peculiar llamó su atención en el otro sentido. Era placentero y dulce, haciendo que su estómago dejara escapar un gruñido feroz. Siguiendo el delicioso aroma, pronto se encontró frente a un edificio con un letrero muy colorido que indicaba que era una panadería. Su frente de vidrio aún estaba casi intacto y, más allá, había docenas de pasteles de todos los tamaños y sabores iluminados por focos. Tortas, donas, todo. Yum yum. Bu quiere. Prácticamente babeando, el magín se palmeó el vientre rotundo mientras atravesaba la ventana de vidrio, dejando que colapsara contra su cuerpo mientras se acercaba a su objetivo. Tantas opciones. Inclinado sobre los postres celestiales, Bu, no tan rápido, Punk. Alguien llamó desde la calle, la voz masculina arenosa sonaba muy distorsionada como si hubiera hablado a través de un casco. Sal y ríndete pacíficamente y nadie te hará daño. Deja a Bu en paz. Bu hambriento. El magín le gritó sin mirar mucho al hombre que hablaba, agitando frenéticamente los brazos mientras arrancaba el escaparate para alcanzar los productos horneados que había dentro. Tú lo pediste, amigo. Golpe, golpe, golpe. Cada vitrina de la panadería explotó en una nube de metralla, azúcar y harina atomizada mientras eran acribillados por implacables proyectiles parecidos a ametralladoras. Los ojos entrecerrados de Bu se contrajeron esporádicamente, abriéndose de par en par en estado de shock mientras miraba la devastación desgarradora que se desarrollaba ante él.
Pedazos de vidrio y escombros rebotaron inofensivamente contra su estómago y cara mientras miraba, horrorizado, la farsa que se deshacía. Nada quedó de la sabrosa comida. Todo se había ido. Apretando los puños, Boo dejó escapar un gemido frustrado y ensordecedor mientras se giraba para enfrentarse a los responsables de esto. «Tú tomas comida de Boo», exclamó en un tono estridente. Un brazo regordete señaló acusadoramente a los restos de la panadería. 3 hombres estaban parados a una buena distancia de él al otro lado de la calle. El primero era un hombre alto y extremadamente musculoso con cabello blanco puntiagudo. Tenía una mandíbula afilada y cuadrada y una diadema gruesa de color amarillo brillante con rayas. Alrededor de sus muñecas y cintura, tenía grandes protecciones de metal y una hebilla con el mismo patrón. La mayor parte de su torso estaba expuesto a través de su cardigan. Parecía fuerte y malhumorado, su boca formó una larga mueca hacia abajo. El segundo hombre era más bien delgado y elástico, con el pelo castaño y corto, y vestía un molesto traje de panal amarillo brillante que cubría la mayor parte de su cuerpo, cortándole los brazos por debajo de los codos y justo debajo de las rótulas. Cubriendo ambas manos y pies, usaba un gran juego de guantes y botas con muchas piezas de lentes brillantes. Sobre su pecho, tenía un logo que mostraba un sol resplandeciente y un patrón de rayos de sol en zigzag. Sus ojos estaban cubiertos por una especie de máscara y pintura facial. Parecía débil, sin aliento y preocupado. Ganando la mayor parte de la atención y la ira de Boo fue el hombre que estaba delante de los otros dos. Tenía el pelo largo de color verde menta pálido y una máscara facial blanca con 4 agujeros que parecían bocas de pistola. Al igual que el primero, expuso la mayor parte de su tonificado cuerpo a través de un traje gris abierto que también cubría parcialmente sus brazos. Sobre su pecho, llevaba una especie de armadura abierta. Lo que más llamó la atención de Boo fueron los 2 brazaletes tipo revólver envueltos alrededor de sus muñecas, apuntados directamente hacia él. Todavía estaban fumando por el uso reciente. Jadeó. «Pistolero arruina la comida». El magín denunció en un tono penetrante. Un dedo enguantado señaló al hombre brevemente, luego a la dirección general de la panadería para enfatizar su conclusión. Pequeños riachuelos de vapor salían de las rejillas de ventilación de su cabeza. «Eso lo hice, villano». El extraño respondió con frialdad, pareciendo bastante despreocupado con el gigante enfurecido frente a él. «¿Qué vas a hacer al respecto, chicle?» Detrás del pistolero, el otro extraño musculoso se burló, golpeando sus 2 puños carnosos con un golpe resonante como para desafiarlo. Los guantes de Boo crujieron cuando apretó los puños con más fuerza, sus mejillas rosadas se tiñeron de rojo. Estaba hambriento y enojado. «Tan loco», señaló de nuevo al extraño que empuñaba un arma. «Boo te dañará». Base de datos de la Fuerza Policial de Hero Network. Boletín preliminar del incidente B-01, actualizaciones en vivo en curso, informes desde la escena, sospechoso/villano. Datos no disponibles. Consulte actualización 03 para conocer el nombre potencial. Altura. 78º estimada, peso. 350, 400 libras, estimación, raza. Desconocida, sexo masculino, color de ojos. Desconocido tono de piel. Rosa, punto mutante, apariencia. Pantalón baggy blanco, hebilla dorada con M estilizada estampada en la base. Chaleco abierto negro con elaborados ribetes dorados. Grandes guantes y botas amarillas. Capa morada. Antena en la parte superior del cráneo, aberturas en forma de copa para las orejas. Grietas en forma de ventilación en la cabeza, el pecho y los brazos. Piel rosada brillante como chicle. Reporte. Encontrado por primera vez en el centro de Musutafu, el sospechoso parece haber caído desde un lugar desconocido a miles de pies sobre la ciudad, produciendo daños significativos cuando se estrelló contra la calle Son. 4 edificios sufrieron daños estructurales moderados, y la mayoría de los daños graves se centraron en el cráter del impacto. Poco se sabe del sospechoso. Su cuerpo es enorme, eclipsando fácilmente la masa corporal de la mayoría de los héroes profesionales, tal vez excluyendo a Fagum. Observó Kirk de tipo mutante. Kirk de tipo emisor anotado. Anexo. Ciudadanos y funcionarios heridos en el lugar. Rescates en marcha. Asegúrese de que los civiles permanezcan a 4 cuadras de la escena. Actualizaciones. Actualización 01. La fuerza de policía observó que los intentos de la unidad de primera respuesta de someter al sujeto a través de medios no letales han fallado. El sospechoso parece agresivo y se perdió la conexión a la red. Actualización 02. Se reportan víctimas severas de Fru. Los equipos Fru han sido derribados o huyen de la escena.
Actualización 03. Los miembros rescatados de la unidad de primera respuesta informaron que el sospechoso se refirió a sí mismo como Boo. La investigación adicional en la base de datos de la Fuerza de Policía para Boo no tuvo éxito con ese alias. Actualización 04. 3 héroes profesionales capaces en la escena. El sujeto debe ser sometido a la brevedad. Siguientes actualizaciones en el próximo boletín. Nivel de amenaza actual. De solo se recomienda la participación de héroes profesionales. Unidades de primera respuesta ineficaces. Puede ser necesaria solicitud de asistencia adicional y actualización de amenaza de Hero Network.